suponer que tenemos estas tres gráficas y lo que sabemos de estas tres gráficas es que hay una función, la primera derivada de esa función y la segunda derivada de la función, ¿ok? Entonces vamos a intentar identificar cada una de ellas. Vamos a tomar, por ejemplo, nuestra gráfica en color azul. Vamos a ver que nuestra gráfica en color azul atraviesa el eje X en este punto y en este punto de aquí. Bueno, esta gráfica azul representa o una función o la derivada de una función. Si representara la derivada de una función, eso significa que en estos puntos, a la misma altura de estos puntos, voy a encontrar un máximo o un mínimo de cualquiera de las otras dos gráficas, ya sea la verde o la roja. En ese punto debe existir uno, un máximo o un mínimo. A esta altura, en este nivel, debe existir también un máximo o un mínimo en cualquiera de las otras dos gráficas. Y lo mismo en este nivel de X. Debe haber un máximo o un mínimo a esa misma altura de X, ya sea en la gráfica roja o en la gráfica verde, porque estamos tomando como referencia, recuerden, donde la gráfica azul cruza al eje de las X y estamos pensando, ¿qué sucedería si la gráfica azul es una derivada? Bueno, como vemos por aquí, efectivamente la gráfica roja a esta altura alcanza un máximo, a esta altura alcanza un mínimo y a esta altura, a este nivel de X, alcanza también un máximo. Entonces con eso podemos decir que la gráfica azul es la derivada de la gráfica roja. Tenemos entonces por ahí que la gráfica roja puede ser la función f de x, ahorita verificamos, y entonces la gráfica azul es la derivada, f' de x. Es lo que llevamos hasta ahorita. Ahora, nosotros no sabemos si la gráfica roja es la primera función o es la derivada de la verde, ¿sí? Para lo cual entonces f sería una derivada y la azul sería la segunda derivada. Entonces ahora vamos a fijarnos en la gráfica roja. Y con fijarnos me refiero a que vamos a ver ahora dónde la gráfica roja cruza el eje de las X. Y lo cruza aquí, lo cruza aquí, lo cruza aquí y lo cruza aquí. A esta misma altura, ya nos vamos a olvidar ahorita de la gráfica azul, ya trabajamos con ella, pero a esa misma altura más o menos, más o menos lo estoy dibujando, debe ser exactamente a esa altura, debe haber máximos o mínimos en la gráfica de color verde. ¿Para qué? Para que f, la roja, sea la derivada de la función verde. Y efectivamente, podemos ver cómo a este mismo nivel de x, aquí hay como un mínimo local, es la parte más baja y luego empieza a subir un poquito, termina de subir y aquí empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Aquí termina de bajar y empieza a subir, a subir, a subir hasta que llegue a este punto máximo. Entonces, justamente en estas mismas líneas, la gráfica verde alcanza máximos o alcanza mínimos, por lo cual podemos decir entonces que la gráfica roja es la derivada de la gráfica verde, la gráfica azul entonces es la segunda derivada de la gráfica verde. Entonces tenemos f de x de color verde, esta es la derivada de la de color verde y por último esta es la segunda derivada. Bueno, hemos identificado entonces a partir solamente de las gráficas qué gráfica corresponde a una función, a la derivada de esa función y a la segunda derivada de la función.